estar con ustedes en esto tan hermoso que es compartir la palabra de Dios. Qué bueno fue escuchar también recordatorios acerca de la oración, que como escuchábamos con nuestro hermano Eloy, es hablar con Dios. ¿Es difícil o es fácil hablar con Dios? Está a nuestro alcance. Yo creo que todos podemos hablar. Para nosotros es súper fácil, pero no para todos. Pero no para todos. Porque hay personas que no pueden hablar. Y para ellos es imposible hablar con la boca. Como es el caso que vamos a ver ahora de una persona que no podía hablar con Dios, primero, porque no podía hablar. Y segundo, porque nunca había escuchado de Dios porque era sordo. Nunca había escuchado de Dios. Para él, físicamente, era imposible hablar con Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. Estamos estudiando el libro de Marcos. Y a mí en esta oportunidad me ha correspondido el capítulo 7, los versículos del 31 al 37. Le voy a dar lectura y la palabra de Dios dice así. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Tengamos un momento de oración. Señor, estamos delante de tu presencia para pedir tu dirección en esta mañana. Habla a nuestros corazones. Señor, aparta de nosotros todo pensamiento que pueda apartarnos o desconcentrarnos de lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Que tu palabra sea edificando a esta tu iglesia y a nuestros corazones sea consolando y cada día animándonos a buscarle y a hablar de Cristo. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado vimos la historia de una mujer sirofenicia que por la fe, era una fe ejemplar, Dios sanó a su hija. Y en ese entonces el Señor estaba por acá. No sé si pueden ver acá donde dice Tiro. Estaba por ahí. Y ahora se dirige a otro lugar. Porque la palabra de Dios en el versículo 31 nos dice que volviendo a salir de la región de Tiro, de acá, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Aquí es Sidón. Y aquí es Tiro. Y el Señor estando acá, se dirige a Decápolis. A Decápolis. Y así comienza este relato, en el versículo 31. Y vamos a sacar el mapa y vamos a poner el PowerPoint de la predicación, donde veremos que el Señor se dirige a la ciudad de Decápolis. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús sana a un sordo mudo. Y vamos a ver un antes y un después de tener un encuentro con Cristo. Un antes y un después. Y vamos a ir primero al versículo 31. Vamos a ver 4 cosas del versículo 31. La audiencia. El Señor Jesús, ¿se acuerda que estaba en Tiro y va a la ciudad de Decápolis? Sale
del territorio judío, del territorio donde estaban los hijos de Dios, y llega a un territorio donde habían gentiles, que honraban a dioses como Zeus, Artemisa, Dionisio, Afrodita. ¿Cómo sé eso yo? Porque hay descubrimientos arqueológicos que dan muestra de esto. No se le ocurrió a alguien, sino que hay descubrimientos arqueológicos que muestran a quienes ellos buscaban como dioses, dioses paganos. Y en Decápolis, que significa, Deca significa 10 y polis ciudad, literalmente 10 ciudades, llega el Señor Jesús a hablarles a ellos. Que vimos también el domingo pasado, que la prioridad del Señor Jesús cuando le dice a la mujer es el pueblo de Dios, como salía en Mateo 15:24, que había venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, con este ejemplo, el Señor Jesús muestra que el Evangelio es para los judíos y también para los que no son judíos, para el resto y para toda la humanidad. Y es un ejemplo gráfico, porque Cristo va a la ciudad de Decápolis, donde no eran paganos. Nuestra tolerancia es una mala consejera para predicar el Evangelio, porque a veces suceden situaciones que no dan ganas de hablar de Cristo a cierto tipo de personas. Los judíos eran muy herméticos también en lo que es ser como hijo de Dios. Había una diferencia entre un judío y un pagano. Había mucha diferencia, había una distancia. Habían cosas que solo los judíos podían hacer y los paganos no. Sin embargo, el Señor Jesús va también a aquellos que no eran del pueblo de Dios. Va a un lugar, a un territorio donde no estaba el pueblo de Dios. Y nos da ejemplo de que el Evangelio es para todos, sin acepción de personas, no como a veces nuestra mala consejera, la tolerancia, nos dice y nos sectoriza, mejor a él no. Siendo niño, más de alguno no quiso hablar a otro por el carácter de niño, por la inmadurez. Digo siendo niño porque es más gráfico, a él no le voy a hablar. Nos tocó una vez salir con Pablo y no voy a decir lo que le dijo él a un caballero, pero le dijo que él no le iba a hablar, Pablo González, no quiero decir el nombre. Estábamos en el muelle y recuerdo estábamos entregando el Evangelio y un caballero no nos quiso escuchar y fue muy desagradable y el Pablo le dijo, bueno, si usted no quiere escuchar, usted va a ir para otro lado, nosotros no. Y nos fuimos. Siendo niño, como niño fue una respuesta de niño. A mí me dio mucha risa, pero nuestra tolerancia no es buena consejera para a veces llevar el Evangelio. Sin embargo, al Señor no le importó lo que hacían estas personas que no son del pueblo de Dios, porque no tienen costumbres que agradan a Dios, porque hacen cosas que nosotros podemos entender que las hacen porque Cristo no está en sus vidas. Sin embargo, Dios llevó el Evangelio a una ciudad donde no habían hijos de Dios. Su prioridad era el pueblo de Israel. Pero sin embargo, llevó el Evangelio a un lugar donde eran paganos. Y también podemos ver, avanzando en los versículos, podemos ver la condición de un hombre sin Cristo. Vamos a ver la condición de este hombre sordo-mudo antes de conocer a Cristo. En el versículo 32 podemos leer que lo siguiente, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Lo primero que podemos ver como característica de esta persona que se encontró con Cristo, que era sordo, nunca había escuchado de Cristo porque no escuchaba, y que era mudo, no podía hablar con Cristo porque, en la versión PDT dice que casi no podía hablar, probablemente emitía sonidos, pero casi no podía hablar. Entonces no tenía un vínculo con Cristo. No escuchaba la voz de Cristo y tampoco hablaba con Cristo. Él no podía orar porque tenía un impedimento. Sin embargo, le trajeron a esta persona que no conocía de Cristo, le trajeron a la presencia de Cristo. Y esta persona que le trajeron sí habían escuchado probablemente de Cristo y sí sabían de lo que era capaz el poder de Cristo. Porque en Marcos del 5, del 1 al 20, tenemos la historia del endemoniado gadareno. Y eso, a ver, ¿estará el mapa ahí? No, no está el mapa. Bueno, eso también estaba, Gadara también estaba en Decápolis.
en la región de Decápolis. Por lo tanto, el Señor ve a este endemoniado, le da la orden, le pregunta quién, el nombre de los demonios y le dice, somos legiones porque somos muchos. Le piden permiso para ir a los cerdos, que eran como 2000, los cuales se fueron a un despeñadero y era una noticia gigantesca. O sea, no fue algo menor. Primero, estaba el endemoniado en sus cabales, sano, y segundo, había habido una pérdida económica gigantesca y eso era un acto que no era habitual. Era como algo así como, ¡qué miedo! Todos los cerdos se tiraron a un despeñadero y se murieron. O sea, hubo una pérdida económica y también hubo temor y le pidieron al Señor Jesús que se fuera. Sin embargo, esta persona que fue sana se acercó al Señor Jesús y quería irse con Él y quería seguirle para siempre. Quería estar con Él. Y el Señor le dice, no, anda, cuéntale a tu familia, a tus amigos, de qué cosas grandes ha hecho Dios contigo y de cómo ha tenido misericordia de ti. Esa fue la orden del Señor Jesús para esta persona. Probablemente los que trajeron a esta persona que estaba en su condición de sordo y de no poder hablar, habían escuchado de todo lo que había pasado, de lo que era capaz de hacer el Señor Jesucristo. Y probablemente eran amigos o a lo mejor familiares y lo trajeron a la presencia de Cristo. Y tiene que haber escuchado de Cristo las personas que venían acá. Tienen que haber conocido de lo que era capaz el Señor Jesús. Y le trajeron a la presencia de Cristo. Y cuando está con Cristo, en su condición, sin poder escucharle y sin poder hablar, llegamos al versículo 33, donde dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Voy a leer el 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Cristo trata de manera personal con cada uno de nosotros. Cuando yo tuve un encuentro con Cristo, Cristo me vio, me examinó, vio mis necesidades, lo que Cristian necesitaba. Si hay alguien que pudiera estar acá y que nunca ha tenido un encuentro con Cristo, Cristo le va a examinar y va a ver qué necesidad tiene. ¿Se acuerda de ese encuentro que usted tuvo con el Señor Jesús? Aquel día, cuando Él le vio, le examinó. Yo me acuerdo. Y a lo mejor alguien nos puede estar escuchando también a través de la plataforma y nunca ha escuchado de Cristo. Puede ser que sea la primera vez y quiero decirles que Cristo trata de manera personal, de acuerdo a mi vivencia. Esté en paz, en calma, sin ninguna necesidad o teniendo algún tipo de necesidad, ya sea física, como esta persona que era sorda y no podía hablar, o una necesidad emocional. Trata de manera personal y de maneras diferentes. Fíjese que en este encuentro que hubo con el sordo, Cristo usó una manera distinta a las demás sanidades que tuvo, porque usa gestos. ¿Cuál es el primer gesto que usa? En el versículo 33 dice, tomándole aparte de la gente, metió, ¿qué cosa? Él no podía escuchar, él no podía decirle al sordo, sabes, te voy a sanar de los oídos, sino que toca sus oídos. El sordo entendió que iba a ver sus oídos. Después dice que escupe y toca, ¿qué cosa? La lengua. Segundo gesto. Dos problemas, los oídos y la lengua. Después, en el versículo 34, vemos otro gesto. Dice, y levantando los ojos al cielo, ¿qué estaba viendo el sordo y que no podía hablar? Que le tocó los oídos, que le tocó la lengua y los ojos de Cristo mirando al cielo. O sea, el Señor no necesitaba nada. Si el Señor tenía que decir, sé sano. Como ocurrió con el ciego en Lucas 18, 41 al 43. El ciego no podía ver. Y el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Recibir la vista. ¿Y qué le pasó al ciego? Recibió la vista. Eso es todo. Porque la necesidad del ciego era distinta al del sordo. El sordo necesitaba entender en ese encuentro con Cristo. Tenía otro tipo de necesidad y Cristo, de acuerdo a la necesidad que tenía el sordo,
toca sus oídos, toca su lengua, mira los ojos al cielo, y en el verso 34 dice, y le dijo Efata, dice, gimió. El Señor Jesús no necesitaba hacer eso, pero yo me imagino la expresión del Señor en un gemir, porque cuando yo estoy gimiendo, no es una expresión quieta y donde no tengo expresión en mi rostro. Cuando yo gimo es porque algo me afecta o produce algo. Por ejemplo, si a mí me pegan una patada jugando la pelota y yo digo, ¡ah!, hay una expresión en mi rostro, hay un gemir. Y eso lo vio el sordomudo. 4 gestos de acuerdo a la necesidad que tenía esta persona. Cristo trata de manera personal con su vida, con mi vida, en el antes, en el encuentro que yo puedo tener con Cristo. Él sabe lo que yo necesito durante la estancia con Cristo y en el futuro Dios sabe lo que yo necesito porque Él trata de manera personal con cada uno de nosotros. Él conoce la parte emocional también. Fíjese que en la parte emocional, digo, Él trata porque mi encuentro no fue por una necesidad física que yo sufrí, no sé, en el hospital, busqué al Señor, o tuve una necesidad de peligro de muerte, no. Yo tenía una necesidad en mi encuentro personal con Cristo, una necesidad emocional. Y necesitaba que Cristo me atendiera, pero Él sabía lo que yo necesitaba. Si en mi encuentro yo recuerdo que Él llenó cada vacío de mi vida. Sin embargo, en Lucas 19, del 1 al 10, está la historia de Zaqueo. Zaqueo tenía una necesidad emocional porque no tenía era chiquitito, pero eso no era un defecto. Porque no todos somos tan altos. Yo mido 1,15 m. Sin embargo, Zaqueo era chiquitito y él tenía una necesidad emocional. Y cuando el Señor Jesús le dice a él, Zaqueo, baja, porque era tan chico que tuvo que subir un árbol, le dice, baja porque necesito posar en tu casa. Él bajó, estaba tan contento y después él se pone en pie, estando en su casa ya tal vez al final de la reunión, y estaba tan agradecido de Dios. Dios había llenado la necesidad de Zaqueo, que era diferente a una necesidad física, y dice, si de ahora en adelante, Zaqueo era un publicano. ¿Qué hacía un publicano? Cobraba impuestos. Y el Imperio Romano le decía, tú tienes que cobrar para pasar de Coquimbo a La Serena 10.000 pesos. A lo mejor Zaqueo cobraba 11 o 12, porque le entregaba los días al Imperio Romano y se dejaba algo para él. Yo no lo sé, pero los publicanos eran conocidos por eso y eran odiados porque sentían que eran como traidores a la nación de Israel. Entonces todo eso estaba en la vida de Zaqueo, y cuando Cristo está acá siendo odiado, despreciado, y estando con él, él se pone en pie y dice, todos mis bienes que yo he juntado a lo largo de mi trabajo, la mitad se lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien le he cobrado de más, por decirlo de alguna manera, se lo voy a devolver, pero 4 veces más. Hubo una necesidad emocional en Zaqueo. Dios la conocía y Dios pudo suplir esa necesidad cuando tuvo un encuentro con Zaqueo. Pero todo esto lo hace Cristo cuando tiene un encuentro con cada uno de nosotros, y ese encuentro es personal. Cada encuentro es distinto al otro, no hay 2 encuentros iguales. Dios sabe cómo tratar los problemas físicos que podamos tener de cualquier índole, como también los problemas emocionales que el Señor necesita. Muchas personas se han acercado a Cristo porque han tenido algún dolor sentimental o algún dolor familiar, o no han podido superar la pérdida de un ser querido, porque son cosas emocionales. Pero Dios sabe cómo tratar con cada uno de ellos. Y acá nos muestra que con el sordo, Dios actuó conforme a la necesidad de él. Dios no necesita hacer ninguna cosa. Él necesita decirle al viento, cállate, y se calma. Quédate quieto al mar y el mar se aquieta. A un muerto levántate y el muerto se levanta. A un cojo camina y el cojo camina. A un ciego ve y ve. Necesita dar la orden. Necesita dar la orden, como lo hizo en la clase pasada. Ve, tu hija, por tu fe, tu hija ha sido salva, sana. Necesita dar la orden. Sin embargo, el Señor Jesús actuó de acuerdo a la necesidad de este sordo. Y le dice Efata, es una palabra en arameo, y Marcos, que está relatando esto, la traduce que significa sé abierto. Acá quiero hacer un paréntesis.
acá quiero hacer un paréntesis, sea abierto, pero voy a hacer un paréntesis. Solo Dios tiene el poder para darnos vista física, si no la tenemos, darnos audición, si no la tenemos, hacernos hablar, pero también nos puede dar vista espiritual, oídos espirituales, y eso produce que nosotros hablemos de Dios. Solo Dios lo puede hacer. En Segunda de Reyes hay una situación, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17, está el profeta Eliseo y está su discípulo. Y ellos son rodeados por un ejército que pretendía la muerte de ellos. Y Eliseo estaba tranquilo y el discípulo estaba desesperado porque iban a morir. Y Eliseo ora a Dios y en su oración le dice, Señor, le dice, te pido que abras los ojos de mi discípulo. Y al instante fueron abiertos los ojos. ¿Y qué vio el discípulo? Vio ya una cosa espiritual. Vio carros de fuego y ángeles con espadas de fuego. Y eran más los que estaban con ellos que los que los estaban atacando. Entonces, eso lo hizo Dios. ¿Quién pudo abrir los oídos de este sordo? Dios, Jesús. Él lo hizo. ¿Y por qué digo un paréntesis? Porque yo les quiero que ustedes después en sus hogares hagan un ejercicio. ¿Qué historia de la Biblia a mí me fortalece en momentos de dificultad? Una vez nos hicieron este ejercicio. Algunos levantaron la mano y dijeron, a mí la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, porque nunca envejeció su sandalia, nunca envejeció su vestido, nunca le faltó el alimento, nunca le faltó el agua, la provisión de Dios estuvo en todo con el pueblo de Israel. Otro dijo, a mí la mujer del manto del flujo de sangre, que toca el manto, la fe de esa mujer, y así cada uno fue dando, y cuando llegó mi turno yo dije, cuando podemos ver que a pesar de que todo está en contra, Dios tiene propósitos. Y esta historia, yo le hablo de más de tal vez 20, 30 años, me ha acompañado y yo espero que usted tenga la suya. Cierro el paréntesis. Solo Dios puede abrir, y tiene el poder para hacerlo, la audición, la vista, como fue en el caso de este sordo. Entonces, antes de tener un encuentro con Cristo, este hombre era sordo, no podía hablar, no podía escuchar a Jesús y no podía hablar con él. Sin embargo, el Señor trata de manera personal con él, de acuerdo a su necesidad, y da la orden y le dice con gestos, para que él pueda entender también, y le dice, sea abierto. Y pasamos al segundo punto. El primer punto es el antes y el segundo punto es el después. Vamos a ver el después de la condición de este hombre. En el versículo 35 comenzamos el después. Ya recibió la orden del Señor Jesús este hombre, y en el versículo 35 encontramos lo siguiente. Al momento, no hubo años, no hubo meses, no hubo semanas, no hubo días, no hubo horas. Al momento fueron abiertos sus oídos. Dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Qué pasó a este hombre que tuvo un encuentro con Cristo? Hablaba bien, viene de una palabra que tiene que ver en la traducción con corregir. Por ejemplo, si yo tengo una regla para trazar rayas y esta regla se dobla claro, se dobla, vamos a pensar que es una regla de madera porque la madera es fibra y se dobla, lo que yo tengo que hacer es enderezarla para que cumpla su función. Cristo aquí corrige esta deficiencia de este hombre. Hablaba bien es corregir, es enderezar. Corrige el defecto de su cuerpo, de sus oídos y de su boca. Y es lo que sucede cuando tenemos un encuentro con Cristo. Muchas cosas en nosotros empiezan a corregirse, porque ya podemos escuchar.
recién no podía escuchar a Cristo, ahora empieza a escuchar a Cristo. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, un encuentro verdadero, empezamos a escuchar la voz de Dios y como resultado también empezamos a hablar con Él. Le empezamos a decir, Señor, yo soy de esta manera, esta es la persona que está delante de ti y esto es lo que yo necesito de ti, necesito tu ayuda, tu perdón. Cada día podemos hablar, podemos dejar nuestras necesidades, podemos dejar nuestros temores, podemos dejar nuestra gratitud delante de Dios. Y esta persona pudo hablar y hablar bien. Mire, este es otro milagro, ¿ah? Porque una guagua cuando empieza a hablar, no empieza a hablar de corrido y decir, mamá, tengo hambre, dame de comer. Una guagua dice, mamá, papá, palabras. Este hombre era la primera vez que hablaba, pero hablaba bien. Ese es otro milagro. Es como que Cristo le insertó un chip donde salía cómo hablar. Un milagro del Señor. Versículo 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Saben cuál es? A ver, una de las consecuencias de tener un encuentro con Cristo, un encuentro verdadero con Cristo, es que uno queda tan agradecido del Señor que uno quiere hablar a otros del Señor y quiere hacer lo que a Dios le agrada. Y muchas veces cuando hay encuentros genuinos, uno dice, está en su primer amor. Es una frase muy conocida por el pueblo de Dios. Es que Él está en su primer amor, está con toda la pasión, con toda la fuerza. Así estaba este hombre. Una vez que el Señor le sana, probablemente lo haya visto el Señor Jesús, probablemente lo haya visto Él, que quedó con esa gratitud, con ese fervor, pero Él le da una instrucción y le dice, no le digas a nadie lo que ha pasado. Hay una diferencia entre el primer hombre que sanó el Señor en Decápolis, que era el endemoniado gadareno, donde la instrucción fue, anda y cuenta a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntales, ¿y cómo ha tenido de ti misericordia? Pero a este le dice, no le cuentes a nadie. ¿Cuál será el motivo? Hay dentro de todo un contexto, porque Dios tiene propósitos. Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros y cada encuentro es diferente. Y acá había un propósito mayor al que hemos visto hasta ahora, que es sanar a los enfermos. Tal vez esto nos podría orientar un poco en Marcos capítulo 8, versículo 30 y 31 dice lo siguiente. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Él está hablando a los discípulos cuando Pedro hace una confesión y le dice, ¿quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Entonces le dice, pero no le digan a nadie. O sea, primero estaban enseñándoles cómo estar cerca de Dios y quién era Él, pero ahora le dice, no le digan nada a nadie. Porque llegó un minuto en que sabían que Cristo estaba en un lado y se agolpaba la multitud porque ¿qué hacía Cristo? Sanaba. Entonces, donde iba, se juntaban grandes multitudes. Entonces, en el versículo 31 nos dice, y comenzó a enseñarles, después que le dijo que no le dijesen a nadie que Él era el Cristo, les dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muertos, y resucitar después de 3 días. Hay un propósito mayor en el ministerio de Jesucristo en esa instancia ya, que era la sanidad eterna, más allá de la sanidad momentánea que es la sanidad física. Por lo tanto, o probablemente, el Señor tenía propósitos y su mente estaba en cumplir las Escrituras de acuerdo al plan de Dios para darnos la salvación. Era necesario que Él se enfocara en padecer, morir y resucitar al 3er día. Pero las multitudes probablemente serían un obstáculo porque las multitudes llegaban y no se querían ir, así como el endemoniado gadareno quería seguirle, pero de pronto Dios le dice no. Dios tiene propósitos,
Y con el último versículo de esta historia, en el después de este hombre con Cristo, vemos el versículo 37 que dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Un reconocimiento de toda esa gente pagana que escucha, que ve el poder de Cristo, que escucha las enseñanzas de Cristo, pero aquí hay un reconocimiento que esto provenía de Dios y que Él era Dios. A diferencia de los religiosos de la época, de los fariseos, de los escribas, que en Juan capítulo 8, versículo 40, podemos ver lo que le dice el Señor Jesús a ellos. Le dice lo siguiente, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué cosa querían hacer estas personas? Estos líderes religiosos siempre quisieron matarlos desde el principio. Qué triste es cuando hay reconocimiento muchas veces en personas que no caminan con Dios, cuando deberíamos ser nosotros los primeros en reconocer y agradecer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque ellos lo hacen muchas veces cuando hay una necesidad, por ejemplo, un terremoto, la gente que se desespera dice, ayúdame Dios mío, pero no saben a qué se refieren. Sin embargo, nosotros deberíamos hacer como dijo el hermano Eloy cuando dijo, hay un problema, deberíamos arrodillarnos al tiro y decir, Señor, ayúdanos, porque si nosotros entendemos que nos estamos dirigiendo a Dios y que Dios nos escucha. Sin embargo, estos hombres que escucharon de Cristo, reconocieron a Cristo que lo que hacía era proveniente de Dios y le reconocieron. ¿Qué podemos concluir? Que en un después de un encuentro con Cristo podemos escucharle, podemos verle y podemos hablar con Él. Que Cristo trata de manera personal con cada uno de nosotros. Que una vez que Él trata con nosotros, hay gratitud y lo que queremos hacer es hablar de Cristo por su salvación y por lo que Él hizo con nosotros, ya sea sanidad física o sanidad emocional. A pesar de que este hombre que era sordo desobedeció una orden de Cristo, lo desobedeció porque la gratitud que él tenía era más grande y no podía callar. De no poder hablar, ya no podía callar. Y podemos ver que el Señor le da una instrucción porque tiene un propósito mayor. Que no le cuente que no hable de lo que había pasado por un propósito mayor. Y que fue reconocido por gente que no era del pueblo de Dios, que Él venía de Dios. Un antes y un después. Por eso podemos concluir que habían cosas que el sordo mudo no podía hacer antes de tener un encuentro con Cristo. No podía escuchar y no podía hablar con Él. Pero, ¿qué cosas pudo hacer después? Pudo escuchar a Cristo y hablar de Cristo, a pesar de que Cristo le dijo, no le digas a nadie. Él fue y habló de cuán grandes cosas hizo Dios en su vida. Cristo nos da también un ejemplo de que el Evangelio es para todos, como fue con la mujer sirofenicia y como lo fue en Decápolis con el sordo mudo. Todos, no hay nadie que Dios haya excluido para que no le hablemos del Evangelio de Cristo. Aún si hay algún vecino que no nos quiera. Todos, porque no es, podemos entender la actitud de muchas personas porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero todos, sin excepción de personas, debemos nosotros como hijos de Dios hablarles de Cristo. Y después que el hombre se encuentra con Cristo, él puede oír su voz y escuchar. Dios trata con cada uno de manera personal y Él sabe lo que necesitamos como iglesia, como hijos de Dios, y nos da ejemplo que Él no hace acepción de personas. Dios trata de manera personal con cada uno de nosotros. Hay un antes y un después de tener un encuentro con Cristo. Espero que la palabra del Señor sea de edificación, de consuelo y de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque tú conoces cada una de nuestras vidas,
Conoces qué cosas necesitamos, qué cosas nos afectan. Conoces cada una de nuestras necesidades y acudes a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Gracias, mi Dios, porque nosotros hemos creído en ti. Ayúdanos a tener la fe de la mujer sirofenicia. Ayúdanos a hablar de Cristo, como lo hizo también este hombre que recibió la audición y el habla. Ayúdanos a hablar de Cristo. Ayúdanos a escuchar tu voz. Gracias, mi Dios, porque podemos confiar en ti. Y te ruego que abras los oídos, la vista de cada uno de nosotros para siempre escuchar tu voz y mirar tu voluntad y poder llevarla, Señor, a cabo. Ayúdanos como iglesia y pedimos tu dirección en cada una de nuestras necesidades. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios les bendiga.